del Perú. Pero vamos con lo anunciado. Si estás pensando, atención, tener casita propia, construir de repente tu techo familiar en un terrenito de tu familia, vamos a conversar al respecto con el viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, sobre los bonos, más de 26.000 que está entregando precisamente este 2025 el Ministerio de Vivienda y Construcción de nuestro país. Viceministro, bienvenido a RPP. Muchas gracias por la invitación. Antes de hablar de los bonos, cuéntenos un poquito sobre las cifras, la estadística del año que se fue, del 2024. ¿Cuántas personas pudieron acceder a este programa Techo Propio? Sí, en el caso de Techo Propio, que es uno de los programas, ¿no? Como Mi Vivienda, caso de Techo Propio, en adquisición de vivienda nueva fueron 11.000 familias las que pudieron contar con un bono. Y en el caso de construcción en sitio propio, que es la otra modalidad, ¿no? Fueron casi 25.000 familias que también pudieron lograr el subsidio para poder construir vivienda, ¿no? Claro, luego del acceso a estos bonos, al subsidio, se hace un seguimiento para ver, obviamente, en qué se invierte el dinero, claro está, y luego en cuánto tiempo ya se hace realidad este sueño de la casa propia. Sí, claro, como decía, hay estas dos modalidades, ¿no? En una es un promotor privado, ¿no? Ajá. Promotor inmobiliario el que desarrolla vivienda para aquellas personas que no cuentan con una vivienda, ¿no? Entonces, lo que hacen es buscar dentro de la oferta inmobiliaria, se inscriben en el programa, logran ser asignados un subsidio y con este dinero y el ahorro y un crédito complementario pueden comprar una vivienda, ¿no? Obviamente, en todo este proceso, el Fondo Mi Vivienda, que es el operador, digamos, del Ministerio de Vivienda en respecto al programa, es el que se encarga de hacer las supervisiones y también la municipalidad, porque acordémonos que todo esto se otorga con licencia. Y en el caso de sitio propio, donde la gente puede construir sobre el terreno de cada uno, en este caso también hay un seguimiento, digamos, directo por parte de la municipalidad y del Fondo Mi Vivienda, ¿no? Vamos a hablar de las dos modalidades, pero antes yo me pongo en el lugar de un ciudadano, ¿no? Que de repente dice, a ver, Jorge, ¿no? Acceder a este tipo de programas es muy tranca, muy difícil, muy engorroso, mucho papeleo, un dolor de cabeza. ¿Qué decirle a esos ciudadanos que desconfían todavía de la rapidez, ¿no? con la que puede trabajar el Estado en este tipo de programas? Bueno, podemos mencionar de que el programa ya tiene 22 años, ¿no es cierto?, funcionando y ha sido muy exitoso porque a lo largo, digamos, de las diferentes regiones del país ha tenido una atención y una, digamos, recepción inmediata y oportuna. Hoy día las familias se pueden inscribir con esta convocatoria que has mencionado al comienzo de la entrevista. Son 26.600 familias que pueden optar por un bono familiar habitacional, que es un subsidio de 32.100 soles, ¿no es cierto?, para poder contratar una entidad técnica que es un constructor pequeño y que puedan hacerle y construirle una vivienda sobre el terreno del cual uno tiene la propiedad, ¿no? Entonces, es difícil en la medida de que uno cumpla con los requisitos, ¿no es cierto? Yo creo que es posible que las familias peruanas puedan acceder al programa, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura la aprobación? Si uno cumple con los requisitos, ya vamos a hablar de los requisitos, pero si uno cumple con los requisitos, ¿en cuánto tiempo le aprueban? Todo este proceso, ¿cuánto puede durar? Digamos que la convocatoria fue publicada el 2 de febrero, ¿no? Hace poco. Es una convocatoria muy grande, son 900 millones, ¿no? Con estos 26.600 bonos. Y el día 18 de febrero, o sea, van a ser 16 días que está abierta la convocatoria, el día 18 las familias van a poder inscribirse, ¿no es cierto?, a través de las páginas web, a través de la vitrina inmobiliaria, a través del teléfono, ¿no?, que es el 0800 12 200, ¿no?, y poder, digamos, beneficiarse de este subsidio, ¿no? Este proceso, obviamente, hay una revisión de los documentos. Claro. Y una vez que los documentos sean admitidos y que estén de acuerdo a los requisitos, son de alguna forma asignado el bono a las familias y estos bonos, con esta asignación, las familias pueden optar con un constructor para que les desarrolle la vivienda. ¿Pero cuánto tiempo más o menos puede durar este proceso, digamos, aproximadamente? Sí, el proceso puede durar entre unos 2 meses más o menos. Y sin embargo, la construcción de la vivienda, ¿no?, puede tomar entre 120 días, ¿no? Correcto, ese es otro cantar, como se dice popularmente. Esa es otra parte del proceso, ¿no? Sí. Muy bien, vamos con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que necesito yo como ciudadano para acceder a Techo Propio? Claro, lo primero es conformar un grupo familiar. O sea, un grupo familiar es, ¿no?, dos personas que se mantienen en el hogar, tienen hijos,
familias, ¿no? Otra es que cuenten con el título de propiedad de un terreno. Estamos hablando de la modalidad de construcción en sitio propio, ¿no? Cuenten con un terreno en donde se puede edificar una vivienda. La otra es no haber recibido ayuda previa del Estado en cuestiones de vivienda, ¿no? Obviamente, si uno ya recibió en algún momento un subsidio, no podría estar apto para calificar. La otra es que el ingreso máximo familiar tiene que ser no mayor a 2.700 soles. Ajá, ¿sí? No mayor a 2.700 soles. No mayor a 2.700 soles. Cuando hablamos de ingreso familiar, hablamos de, me pongo en el caso de una familia, papá, mamá, sí, ¿correcto? Sí. Entre papá y mamá no deben exceder 2.700 soles. La idea es que atendemos un segmento de la población, ¿no? Y ese segmento está referido justamente a ese monto, ¿no? La idea es que se acredite el ingreso de la jefatura de la familia, que es en este caso pues el cabeza de la familia, que puede ser el esposo o la esposa, ¿no es cierto? Cuando hablamos de grupo familiar, ¿hablamos de un matrimonio como tal o puede ser una familia que convive, por ejemplo, que se ha juntado? Sí, claro, puede ser también. Puede ser madre soltera, ¿no es cierto? Pueden ser una hija con su madre o su Porque ahora tenemos abuela, ¿no? Una variedad, ¿no? Una variedad de familias, por decirlo de alguna manera. Así es, los grupos familiares se tienen que acreditar. A veces cuando no tenemos documentos, por ejemplo, convivientes, se acreditan a través de una declaración jurada, ¿no? Ahí está, importante entonces. Sí. Muy bien, ¿qué otros requisitos, aparte de los mencionados? Y el otro sería que tengan un ahorro mínimo, ¿no es cierto? Que es de 2.400 soles, ¿no? Entonces, cuando cumplen con estos requisitos, uno postula, digamos, a esta convocatoria y se le logra asignar un subsidio que es de 32.100 soles, ¿no? Entonces, tenemos los 32.100 soles más el ahorro mínimo que se exige a la familia. Ajá. Y con eso es el monto total de la vivienda que el constructor, llamada entidad técnica para el programa, puede, a través de un contrato, construirle la vivienda. Cuando hablamos de ahorro mínimo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuánta cantidad? Y bueno, ¿cómo verificamos este ahorro? Sí, es un ahorro, en este caso, de 2.407 soles, ¿no? Y se acredita con la entidad técnica, lo acredita, lo presenta a través de los vouchers o los depósitos en una cuenta, digamos, bancaria, ¿no? Tener una cuenta con un mínimo de 2.400. Claro, así es, ¿no? Se acredita esto y, como le digo, cumpliendo los demás requisitos, las familias pueden optar a este subsidio, ¿no? ¿Y qué pasa con las familias que no tienen de repente un terreno propio como tal, pero quieren construir, se me ocurre, como sucede, ¿no? En muchas familias en nuestro país, quieren construir en la casa del abuelito, de la abuela, ¿no? De repente tienen esa posibilidad también. Claro, por supuesto. De repente no lo dije, pero para sitio propio es tener un terreno, ¿no es cierto?, saneado, pero también o aires independizados, ¿no? A veces tenemos que la familia, ¿no es cierto?, el papá, la mamá ha desarrollado un módulo de un piso, pero ya los hijos crecen y pueden independizar digamos, los aires y sobre eso se puede construir una vivienda de techo propio también. Cuando hablamos de aires independizados, para que no suene muy técnico, no hablamos de un segundo, un tercer piso, ¿correcto? Que esté inscrito en registros públicos, ¿no? Que es importante, ¿no? Sí. Eso es importante, sí. La formalidad, entonces, como dicen, papelito manda por ahí. Claro, la idea es que el Estado, que tiene una limitada, ¿no es cierto?, asignación de recursos, pueda, por calidad de gasto, asignar recursos ahí donde hay seguridad jurídica, ¿no es cierto? Entonces, uno puede invertir donde hay un terreno saneado, el terreno saneado o aires independizados que también son saneados, ¿no? Estamos hablando solamente de Lima, porque muchos dirán, no, normalmente estos programas del gobierno son centralistas, solamente en Lima, pero ¿hay opción para familias de regiones también? Por supuesto, hay una asignación de acuerdo a la convocatoria a nivel nacional. Todas las regiones del país tienen una cuota de bonos asignados y se va a poder desarrollar el programa a nivel nacional. Obviamente, en algunos, inclusive, tenemos un subsidio diferenciado, un subsidio mayor. ¿Por ejemplo, en qué regiones? Por ejemplo, en Apurímac, Cusco, Puno, tenemos un subsidio que además de los 32.100 pueden tener un 15% adicional. Ajá. O, por ejemplo, Madre de Dios, donde tenemos un 20% adicional. ¿Por qué? Esto es importante decirlo. Sí, por favor. Porque históricamente la demanda, ¿no es cierto?, no es muy grande en esas zonas. También hay una dificultad por la lejanía, lo cual encarece a veces, ¿no es cierto?, los materiales de construcción y hay pocas entidades técnicas que se animan a invertir en esa zona. Ajá. Entonces, por incentivo, ¿no?, para poder lograr que muchos constructores pequeños también les interese construir en zonas alejadas del país, ¿no?, en esas zonas donde a veces no llega pues un constructor habitual,
se incrementa como digamos, un estímulo para poder construir vivienda de techo propio, ¿no? Correcto. Entonces, una familia que se anima, cumple con todos los requisitos, presenta sus papeles, tanto la aprobación como la construcción de su casita, de su techo propio, puede durar, estamos hablando de un plazo de 6 meses como máximo. Exactamente, ¿no? Porque hay una etapa previa que es la calificación, la evaluación, la asignación, que puede durar entre 2 o 3 meses, y después tenemos la construcción de 120 días, ¿no? Le preguntaba mucho sobre los plazos porque es un parte también de la desconfianza muchas veces del peruano, ¿no? Dicen, no, mis papeles están durmiendo ahí en el Estado, dicen muchos. Claro, la idea es que, por ejemplo, en esta convocatoria, la gente que es beneficiaria con la asignación pueda tener o podamos entregarle sus llaves, ¿no es cierto? O tener su casa entre el mes de septiembre, octubre de este año, ¿no? Para que puedan cumplir por fin su sueño, muchas familias, ¿no? Eso es así. ¿Qué proyecciones tiene el Ministerio de Vivienda para este 2025? Aparte, claro, está de los bonos que están entregando. ¿Cuáles son las proyecciones? Yo podría comentar algo que es importante, ¿no? Este año, el año 2025, es, digamos, históricamente el mayor presupuesto, ¿no?, de la promoción de vivienda que cuenta el Estado, ¿no? Estamos hablando de 2.050 millones de soles invertidos en la promoción de la vivienda, sobre todo en los programas Techo Propio, en las modalidades de construcción de sitio propio y de vivienda nueva, y también en el BBP que está relacionado al nuevo crédito Mi Vivienda, ¿no? Hablemos además de casi 450, 500 millones que van a ser invertidos en vivienda rural, que es, digamos, también llevarle módulos de vivienda a las zonas más alejadas del país, donde hay friaje, donde hay una altura mayor a 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por supuesto. Y ahí también el Estado viene trabajando, ¿no? Ese punto es importante porque estamos hablando de familias bastante vulnerables, ¿no? Y que muchas veces no tienen acceso ni siquiera a programas sociales. Claro, nosotros difundimos, promovemos los programas de vivienda y claro, hoy estamos hablando de techo propio, que es algo súper interesante y es muy poderoso, al igual que Mi Vivienda, pero vivienda rural, por ejemplo, atiende en zonas de friaje, ¿no?, de heladas, ¿no?, en donde además el Estado históricamente no ha llegado, ¿no? Hoy día tenemos una posibilidad real este año 2025 de casi 10.000 viviendas que vamos a trabajar y el año pasado hemos llegado también a 10.000 viviendas en estas zonas, ¿no? Ahora, algo importante que de repente es también necesario comentar, ¿no? El presupuesto que yo menciono es un presupuesto prácticamente inicial porque es el presupuesto 2025, estos 1.500 millones más 500 millones que vienen trabajándose desde el año pasado. Pero tenemos la suerte hoy día de contar con un marco legal que permite captar recursos del canon para subsidios de vivienda. Y eso es importante porque a través de subsidios del canon, las municipalidades que cuentan con este recurso pueden hacer convenio como lo estamos haciendo nosotros para incorporar presupuesto para atender con viviendas en su población, ¿no? Esto también es sumamente importante, ¿no? Muy importante. Viceministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para quienes están animando, han escuchado, han visto esta conversación y dicen, me apunto, me animo. ¿Cómo se comunican, por favor, con el Ministerio de Vivienda? Primero, en el Jirón Camaná, 199, está la vitrina inmobiliaria para la gente que esté en Lima. Después tenemos un teléfono que es el 0800 12 200, en donde ahí podemos tener información. Y por último, en las páginas web del Fondo Mi Vivienda, del Ministerio de Vivienda, que también podemos tener ahí la cantidad enorme de entidades técnicas que trabajan para, digamos, con el Estado para desarrollar techo propio, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted. David Ramos, viceministro de Vivienda y Urbanismo, con nosotros aquí en Economía.